Les pido mil disculpas, se me ha desconfigurado mi cámara. Esta mañana traté de configurar y me pide hacer una actualización de Windows, cosa que no voy a hacer porque la última vez que hice actualización tardó actualizando casi 3 horas. Así es que, bueno, hoy día, pues, lamentablemente no prenderé mi cámara. Ya les pido mil disculpas. Para la siguiente clase ya estaré con mi cámara solucionada. Bueno, hoy día vamos a cambiar un poquito el formato de clases. Vamos a hacer la teoría, voy a enseñar cómo se maneja un teodolito. Vamos a ver hoy día un video de manejo de teodolito. Y bueno, la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio completo porque necesito una clase completa para resolver un problema completo de teodolito y cinta. ¿Ok? Tenemos gente que sigue ingresando. Esperemos un ratito, por favor. Muy bien, comenzaremos. Tenemos gente que está ingresando, pero ya estamos en hora de clases. Bueno, habíamos hablado un poquito de la historia de la topografía. Habíamos dicho que a partir de que el hombre fue sedentario, ya necesitaba realizar mediciones. Vamos a poner un punterito láser. Estamos recordando un poco lo que habíamos hablado. Se cree que en Egipto nacen los primeros trabajos topográficos, las primeras mediciones con cadeneros, ¿verdad? Y el hombre, ante la necesidad, comenzó a medir usando su cuerpo. Entonces aquí surgen medidas como el codo, por ejemplo, el pie, etcétera, que aquí podemos ver. El pie actualmente se sigue utilizando, es una medida inglesa, ¿verdad? El codo, la mano, la cuarta son las medidas que el hombre utilizaba en la antigüedad para todos los trabajos de topografía. En el año 560 a.C., Anaximandro, filósofo jonio, comenzó a utilizar e inventar, bueno, él inventó el gnomon, fue el primero que se le ocurrió, pero más como una medida de tiempo. Aquí podemos ver que viene a ser prácticamente un reloj de sol, ¿verdad? Utilizando la sombra de este triángulo que está en sí. Bueno, después aparece, si hablamos de topografía en sí, la dioptra, ¿verdad? Pero esta diapositiva está fuera de sitio, se me ha movido. Y le tenemos que hablar de la brújula primero, ¿no? Esta diapositiva está fuera de lugar. Esta sí está correcta. Estamos hablando de los años antiguos. Ptolomeo, él utilizaba este cuadrante, ¿verdad? Para hacer lecturas astronómicas, básicamente, ¿no? Vitruvio construyó una escuadra, la famosa escuadra de Vitruvio, pero trabajando con el fundamento del triángulo rectángulo de Pitágoras. Los árabes también les gustaba mucho viajar, eran navegantes, entonces ellos utilizaban la ubicación con las estrellas. Entonces ellos también trabajaban con un astrolabio dividido en 12 unidades, ¿verdad? Y cada divididos en 5 minutos de arco. Y posteriormente, si hablamos ya de los precursores del teodolito, el primer precursor es la precursora, es la brújula. Aquí esta es la que habíamos visto ya de los chinos, ¿verdad? La más antigua encontrada. Voy a cerrar la sesión ya porque me distraen cada que están entrando los atrasados. Voy a cerrar la sesión.
nos distraen mucho, ¿ya? Entonces, Joshua Havernell, el teodolito brújula en el año 1576, que es el que están viendo en esta imagen, ¿no? Aquí recién correspondía, pues, esa diapositiva, ¿no? Que habíamos visto hace rato. Recién correspondía a esta de acá. La voy a mover después. La dioptra. La dioptra de madera, metálica, ¿verdad? Ya es un principio del actual teodolito, ¿verdad? La dioptra ya tenía para leer ángulos horizontales y también traía un limbo vertical, ¿verdad? Entonces, este aparato viene a ser el mayor precursor de nuestro actual teodolito, ¿no? Después aparece la plancheta. La plancheta, bueno, pues un aparato un poco incómodo. Ven acá la plancha, trasladarla muy pesada y demás. Entonces se ponía el papel directamente aquí abajo, los planos para poder hacer los dibujos. Entonces, en algún momento dado puede haber sido algo útil, pero después ya cayó en desuso porque es muy incómodo hacer el trabajo de campo y de gabinete de manera simultánea. En 1610 aparece la cadena de agrimensor, que es esta que ven ustedes aquí al lado izquierdo, el famoso cadeneo. Hasta el día de hoy en los libros topográficos ustedes van a encontrar la definición de cadeneo, que es la medición con wincha, ¿verdad? Vamos a cadenear, dicen, ¿no? Y es porque antes se cadeneaba. O sea, estas son las cadenas que se enrollaban, muy pesadas, lógicamente, para trasladar, ¿verdad? Pero eran muy exactas. No se deformaban, porque era lógicamente metal. Lógicamente que seguramente sí tenía un coeficiente de dilatación, ¿verdad? Pero en esos tiempos, pues, los errores no eran tan controlados como actualmente. Aquí al lado derecho vemos el primer teodolito, como ya lo conocemos, fabricado en 1720 por Jonathan Sisson. Bueno, 1720, fíjense esta parte de aquí abajito, la lectura de ángulos, ¿no? Esta es la lectura de ángulos mediante nonio. Aquí tiene una lupita adicional, un aparato espectacular con una lupa adicional para poder hacer esta lectura de nonio. ¿De qué año es? 1720. Quiero que recuerden eso, ¿eh? Y después cuando veamos las partes de un teodolito, pues fíjense y recuerden igual esto. Casi todos los teodolitos han mantenido este mismo sistema de trabajo, ¿no? Mediante los círculos graduados, horizontales, círculo graduado vertical, el anteojo, las patitas, los tornillos que vemos acá para movimientos, tanto el movimiento general, que es este de aquí abajo, el movimiento particular, este de aquí arriba, las burbujas que están acá, y bueno, creo que es un aparato de lujo, eso lo hacían a mano, pues no había fábricas industrializadas en esos años. Todo sujeto de investigación, me gustaría que alguien pueda investigar todo lo que estamos hablando, inclusive algunas cosas que no vamos a hablar. Por ejemplo, Ignacio Porro, aquí vemos, pero un telescopio, ¿verdad? De verdad gigante, ¿sí? Un telescopio para ver a las estrellas, ¿verdad? ¿Por qué estará ese telescopio acá? Entonces, Ignacio Porro trabajó con el taquímetro autorreductor. Entonces, yo invito a que alguien pueda trabajar en la investigación del taquímetro autorreductor, cómo funcionaba, ¿verdad? Y cuál fue su operación a la parte topográfica, ¿no? Aquí está. En 1730 decíamos el primer gonómetro mejorado por José Branden, quien introdujo microscopios con tornillo micrométrico para lecturas angulares, ¿verdad? Similar, obviamente, el mismo fabricante del anterior, John Sisson. En 1900, primero más bien, perdón, a finales del siglo XIX aparecen las miras como las conocemos actualmente, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo trabajan estas miras topográficas. Aquí vemos un teodolito KIR, un teodolito realmente de los más lindos que se han fabricado en los años 1800. Aquí abajo podemos ver, es un teodolito brújula. Aquí tiene, fíjense, una brújula
para poder leer los rumbos, los azimutes directamente. Acá al lado izquierdo vemos una cajita con su tapita, ¿verdad? Esto es para ver los ángulos mediante el método de Sisson del año 1720. Aquí está el círculo vertical, ¿verdad? Sus burbujas, los tornillos de nivelación y el anteojo para hacer la colimación. Aquí vemos el equipo desarmado. Aquí podemos ver en la parte inferior la parte de la brújula, ¿verdad? Una parte espectacular. Teníamos en la universidad dos de estos equipos. Alguien puede averiguar tal vez en su investigación qué ha pasado con estos equipos. Bueno, este es un teodolito WIL T2. No se menciona el T1. Yo tengo un teodolito WIL T1. Los T1 pasaron a la historia muy rápidamente, porque los T1 tenían la imagen invertida, es decir, se veía patas arriba al que estaba al frente, todo se veía patas arriba. Entonces, prácticamente quedó muy rápidamente en desuso, porque los ópticos suizos trabajaron y en 1924 lanzaron el teodolito WIL T2. Entonces, todos los teodolitos que mostraban la imagen invertida quedaron pues descartados, ¿verdad? Desde 1924. Una pequeña anécdota les cuento. Cuando yo entré a la universidad de docente, entré recién, entré recién, novito, docente flamante, la topografía. Entonces estaban justamente comprando equipos topográficos. El director de carrera me llamó y me dijo, usted como docente tiene que firmar esta compra. Entonces yo le dije, ¿qué cosa quieren comprar? Dice, vamos a comprar teodolitos rusos. Le dije, qué buena noticia. Es una maravilla, a ver, los revisaremos. Hay que ver qué cosas estamos comprando, tráiganlos para que revisen. Entonces me los llevaron los teodolitos, los revisé y toditos tenían la imagen invertida y se veía patas arriba al que estaba al frente. Entonces le digo, ingeniero, que estaba de director de carrera, lamentablemente ya no está con nosotros, es el ingeniero Martín Duchén. Él estaba de director de carrera cuando yo entré de docente. Y no, le digo, ingeniero, no hay que comprar estos equipos porque son muy antiguos. O sea, desde 1924 ya hay la imagen correcta con el teodolito suizo T2. Entonces, estos no podemos comprar. Entonces, se enojó conmigo. Me dijo, no, ya está toda la compra, hay que firmar. Entonces, yo le dije, no voy a firmar la compra de equipos que no nos van a servir. No quise firmar la compra, me acuerdo, ¿no? Una pequeña anécdota con Martín. Bueno, lamentablemente ya no está con nosotros. Pero como les digo, la parte triste es que sí se compró ese equipo topográfico. No el docente del otro grupo, que lamentablemente tampoco está allá en la universidad. Él se ha jubilado, el ingeniero Pereira, era docente del grupo 2, era docente del grupo 1. Él entró como docente del grupo 2 y Pereira firmó la compra de esos equipos rusos, entonces tal vez siguen en la universidad y algún rato ustedes pueden disfrutar de ver cómo se veía antes de 1924, patas arriba al que está al frente, ¿ya? Como les digo, yo tengo el T1, algún día que me puedan visitar, pues lo pueden ver el T1. Como les digo, se ve patas arriba al que está al frente y no se puede trabajar de una manera muy clara, ¿no? Entonces no es muy fácil de usar, hay que hacer una serie de arreglos para poder hacer la lectura. Imagínense, todo es patas arriba, ¿ya? Bueno, esa es la anécdota que quería contarles. El teodolito T2 había en la carrera, cuando yo hice topografía de estudiante en la universidad, yo hice con este equipo y realmente fue algo fabuloso. Fue un trabajo muy, muy lindo, el equipo es muy bonito. No sé si seguiré en la carrera, por la carrera siempre ha habido alguna dimensión desconocida con los equipos. Bueno, aquí tenemos el T2 de un corte donde se ven los tornillos. Fíjense estos tornillos que vemos acá, se lo ve bien sólido. Este es muy diferente a los que hemos visto anteriores, ¿verdad? Aquí sí logran ver en la parte de abajo, es un espejito.
se abre este espejito aquí y se abre a los lados. A ver si en la parte de atrás podemos ver. Sí, a ver si ve un espejito acá. Tampoco se ve. Pero son unos espejitos. Se abren los espejitos. Si alguien quiere hacer una exposición, invito a todos. Todas esas cosas se pueden profundizar. Cómo funciona el T2, cómo se lo ha fabricado, todas esas cosas, ¿verdad? Pues aquí tiene un espejito. Se refleja la luz solar que entra dentro del instrumento y me ilumina el limbo. Aquí abajo tengo el limbo circular. Aquí arriba está el limbo vertical. Aquí está el ocular. Aquí están los tornillos de movimiento. Vamos a hablar siempre de los tornillos de movimiento. Inclusive los equipos más modernos traen estos tornillos de movimiento. Acá están los tornillos de nivelación y también tienen sus burbujas. Aquí hay una burbuja circular y aquí al medio hay una burbuja longitudinal. ¿Ya? Aquí vemos justamente la burbujita longitudinal, ¿sí? Y aquí están los tornillos de los que hablamos. Este equipo es muy lindo porque su lectura angular es lectura óptica. No es lectura con lupa, no es lectura de 1730. Es una lectura óptica. Y aquí abajito, fíjense acá, tiene una plomada óptica. ¿Qué es plomada óptica? Yo veo por pongo mi ojito acá y voy a ver una cruz y voy a ver el suelo donde está instalado el instrumento. Voy a ver el piso, ¿no? Eso me ayuda mucho. Ah, aquí se ve el espejito, fíjense. Aquí está el espejito para el limbo vertical. Aquí se ve el espejito. Aquí se logra ver atrás un espejito también. Este espejito es para el limbo horizontal, ¿no? Ahora, lo lindo, como les decía, es que este ocularcito tiene un ocular principal, que es este de acá, que estoy mostrando con el cursorcito. Este es digo, el ocular principal por el que vemos el punto que está al frente. Pero tenemos a la derecha acá un ocular chiquitito. Con este ocular chiquitito yo puedo leer los ángulos. Se ve así como ven aquí abajo. Se ve muy grande, se ve muy lindo, no hay que esforzar la vista. Por eso les digo, es un aparato fabricado para durar. El que tengo yo es el T1 y lo tengo muy bien. O sea, pese que el mío es del año 1921, por ahí. Entonces, fíjense, está funcionando perfectamente hasta el día de hoy. El teodolito T3 se llamaba el astronómico. Si alguien puede investigar qué era el astronómico, pero les adelanto un poquito. Hicieron un equipo mucho más potente porque con un teodolito normal, con la mira, se puede leer actualmente, hemos hecho la prueba esto en la universidad, hasta 72 metros puedo leer yo con una mira. Entonces me imagino cuando crearon el T3, querían hacer visuales por lo menos a 200 metros, ¿verdad? Entonces se podía lograr, pero ¿cuál era el inconveniente? La mira tenía que ser muy gruesa, muy incómoda de transportar. Entonces en poco tiempo también cayó en desuso, pero alguien tal vez puede investigar y refutar o darnos realmente qué pasó con este teodolito T3, porque tenía que ser mejor que el T2 y al final quedó en el olvido y el T2 seguía manteniendo su preferencia entre los compradores. Bueno, este lo pongo acá, es el Soquisha, porque este tenemos en la universidad. No sé qué año se habrá comprado este, pero ya había cuando yo llegué. Es un Soquisha de los años 80 o 70, fabricado en Japón. Es un aparato espectacular japonés en los años 1970, 80. La empresa Soquisha, ¿no? También pueden investigar de dónde surge la empresa Soquisha, qué año, ¿verdad? Tiene todos los elementos menos uno. ¿Cuál es ese? El ángulo. Los ángulos. Los ángulos se leen como fabricó John Sison en el año 1730. Esa es la parte triste de este equipito que tenemos en la universidad. Entonces, su lectura angular es absolutamente, absolutamente arcaica. Yo me sigo preguntando hasta ahora, ¿por qué los japoneses han fabricado este equipo en los años 1980 o 1970? No importa, aunque sea 1950. ¿Por qué cuando los suizos ya fabricaban el teodolito T2 en 1924 con lectura óptica? Yo digo, ¿cómo será el tema de
de los patentes o de las patentes. Tal vez no les permitían patentes, alguien nos podrá contar tal vez algo de eso. Pero sigo pensando de por qué razón los japoneses, con la tecnología que tenían, han fabricado un equipo moderno con la lectura de ángulos más precaria y más obsoleta, que ya no se usa en ningún lugar del mundo. Entonces es lo que me deja perplejo. ¿Por qué razón? Porque además, en los años 90, la empresa Sokisha se convierte en Sokia y comienza a fabricar teodolitos electrónicos. O sea, salta de hacer teodolitos súper arcaicos a hacer los teodolitos más modernos que ha conocido el planeta, que son los teodolitos electrónicos, ¿verdad? Son una maravilla los electrónicos. Como pueden ver, las lecturas son digitales, ¿no? Si vemos en una pantallita directamente las lecturas de ángulos, tanto verticales como horizontales. Entonces, aquí, ¿qué ha mantenido de los teodolitos antiguos? ¿Qué se han mantenido? Los tornillos, fíjense acá, tengo los tornillos de movimiento vertical, de movimiento horizontal, aquí está de movimiento vertical. Aquí está la plomada óptica que tienen todos los equipos, los tornillos de nivelación, ¿verdad? El ocular para apuntar al frente, pero ya no se ven los limbos horizontales y verticales físicos, ya son electrónicos, ¿verdad? Entonces, eso sí ha cambiado. Entonces aquí podemos ver la forma de lectura de ángulos, ¿ya? Dice lecturas en pantalla, puesta a cero en cualquier ángulo, una puesta a cero. Quiero ver un ángulo, pongo 0 grados, ¿no? Uno de estos botoncitos aquí está, ¿no? ¿Cuál es? Dice 0, aquí está. Este de acá dice 0 set. Apretamos este 0 set y el horizontal se vuelve 0 inmediatamente. Puedo marcar a cualquier lado. Elección de sistema de graduación. Puedo trabajar en el sistema sexagesimal o sistema centesimal, escogiendo rápidamente. Es rápido y es seguro. Pero habría que aumentarle aquí una cosita más. Esto es lo que dice el fabricante, lógicamente. Yo pongo en mis diapositivas lo que pone el fabricante. Pero aquí podemos aumentarle a lo que dice su profesor. Frágil, extremadamente frágil, comparado con cualquier instrumento. ¿Verdad? Los antiguos se caían, lo agarrabas nomás, seguía trabajando. Este equipo tiene circuitos electrónicos, entonces se cae y los circuitos pues dejan de trabajar. Entonces tiene cierta fragilidad. Bueno, las partes del teodolito hemos ido viendo mientras veíamos todas las imágenes. Aquí están sus tornillitos de un equipo muy antiguo. Aquí está el círculo horizontal con su lugar para lecturitas, sus burbujitas, su círculo graduado vertical. Entonces ahí vemos sus plomadas, etcétera, ¿no? Ahí vemos otro equipo antiguito, un poco diferente, pero las partes son prácticamente las mismas. Muy bien, para leer los ángulos, habíamos hablado ya de los limbos en la brújula. Aquí vemos un teodolito desarmado, ¿verdad? Aquí vemos el limbo horizontal, ese es el círculo horizontal, ¿no? Primeros limbos como este son metálicos, los del T2 son totalmente metálicos. Actualmente ya hay de vidrio y electrónicos. Decíamos que hay dos sistemas de medición angular. Hago énfasis en este punto porque yo inclusive me he equivocado una vez. Los ángulos se miden el sistema de 360 grados sexagesimal o sistema de 400 grados centesimal, ¿verdad? ¿Por qué les hago anotar esto? Porque a veces nos confundimos. Yo entré una vez a una página de internet para sacar un ejercicio para un examen. No tenía tiempo para hacer un examen nuevo, así que entré a internet, busqué páginas, vi un ejercicio que me gustó, lo copié, lo lancé al examen y mis estudiantes decían, no se puede resolver. Resulta que ese ejercicio está planteado en sistema centesimal, por lo cual nosotros con nuestras fórmulas no podíamos resolver. Bueno, los tipos de ángulos que leemos nosotros son verticales u horizontales, ¿ya? Los horizontales pueden ser azimutales también y los verticales pueden ser cenitales. Vamos a revisar después de esto con todo detalle, ¿ya?
Bueno, para medir ángulos medimos con brújula, menor precisión, eclímetro, menor precisión, teodolito y estación total, ¿no? Muy bien. A ver, veremos unas puntualizaciones del teodolito. Es un instrumento que sirve para medir ángulos horizontales y verticales. Los ángulos que mide son diedros. Esto está mal escrito, ¿no? Son directos. Los ángulos que mide son directos. El teodolito está compuesto por un anteojo astronómico cuyo eje de colimación bascula al eje secundario. Cuando se mueve arrastra un limbo graduado que mide ángulos verticales o cenitales. El conjunto de anteojo de limbo y anteojo astronómico se llama alidad. Ese es el término correcto. La alidada gira alrededor de un eje principal que se desplaza otro limbo graduado que por construcción es perpendicular al eje principal. Ahorita vamos a ver una gráfica que nos muestre los ejes. Entonces, el eje de colimación es la cruz del retículo, es por donde yo veo, donde pongo mi ojito para poder ver al frente. ¿Ok? El eje secundario es el eje alrededor del cual bascula el anteojo. El eje principal es el eje alrededor del cual gira la alidad. Entonces se cumplen las siguientes condiciones. El eje de colimación es perpendicular al eje secundario. El eje secundario es perpendicular al eje principal. Y el eje principal es vertical. A ver, veremos la gráfica. Aquí está. El eje principal totalmente vertical, ¿sí? El eje secundario es el eje donde gira el limbo vertical. Y el eje de colimación es este de acá, por donde apuntamos al instrumento que está al frente o al elemento que está al frente. ¿Sí? Ya hemos hablado de los movimientos del equipo. El equipo tiene dos movimientos horizontales y un movimiento vertical. Los movimientos horizontales son dos. Es el general, que gira todo el equipo. El particular gira solamente el limbo. El del eclímetro gira el limbo vertical. Tiene tres movimientos. El general, repito, cuando movemos todo el equipo, hacemos rotar todo el equipo. El particular, cuando solamente movemos el limbo. Se puede mover solo el limbo para poner en 0 grados, hacia un ángulo, hacia un punto. El eclímetro, lógicamente, el ángulo vertical vamos a tener que mover. Yo apunto más arriba, más abajo, entonces la lectura va a modificarse. ¿Cuáles son los errores? Básicamente que no exista perpendicularidad entre los ejes que acabamos de indicar. Y esto se puede dar únicamente por dos motivos. Ahí está, por falta de verticalidad son los errores. Error de colimación, correcto. Todos estos errores son debido directamente a dos posibles causas. La primera causa, que el equipo no esté debidamente nivelado con sus tornillos de nivelación. Esa es la primera causa. La segunda causa es que tengamos un golpe en el instrumento, que se nos haya caído el equipo, ¿verdad? Y tengamos un problema severo, ¿verdad? De deformación. El montaje para nivelación es de la siguiente manera. Colocamos el trípode, acomodamos el trípode lo mejor posible, luego recién montamos el equipo y vemos con la plomada óptica si estamos sobre el punto para proceder a nivelar. Ese es el concepto de trabajo. Ahora, claro, cuando no había plomada óptica era plomada física, entonces era una plomada de plomo con una pita y esa plomada se movía cada rato, estaba basculando. Entonces, instalar con plomada óptica nos toma más o menos unos 10 minutos por punto. Con plomada, ahora sí, plomada láser también, ¿verdad? Con plomada láser ya podemos tardar entre 5 a 7 minutos, pero yo creo que con plomada física se tardaba pues mucho más, ¿no? Hace tiempo creo que instalé, hice muchos años hice la prueba de instalar con plomada física y realmente se tarda bastante, ¿no?
Todo es cuestión de práctica. Al final, los topógrafos trabajan con el equipo que tengan, ¿no? Para nivelar utilizamos dos tornillos. Primero aquí vemos una burbujita circular. Entonces utilizamos dos tornillos, los movemos en sentidos contrarios hasta que la burbujita llega a la parte central, se acomode más o menos en la parte central. Luego utilizamos la tercera burbujita, perdón, utilizamos el tercer tornillo y giramos en el lado que corresponda para que la burbuja ingrese al centro exacto. De esa manera se ha hecho nivelación con burbuja circular. Si nuestro teodolito tiene burbuja longitudinal, es más fácil aún. Ponemos esta burbujita longitudinal paralela a dos tornillos. Los movemos en sentido contrario hasta que la burbuja llegue al centro exacto. Una vez que llega al centro exacto, giramos el equipo y dejamos la burbujita perpendicular a los tornillos anteriores. Y utilizamos el tercer tornillito hasta que la burbuja se acomoda en el centro exacto, ¿verdad?, de la burbuja del nivel longitudinal. ¿Ya? Muy bien. Clasificación de teodolitos. Esto también invito si alguien quisiera practicar o hacer una investigación. Tenemos lecturas de ángulos mediante teodolitos concéntricos excéntricos, que son los más antiguos que se han construido. Luego los repetidores reiteradores, que son casi todos los que existen actualmente. Los de lectura óptica y lectura de índice son los teodolitos de la serie Wild, que se leían los ángulos ya no con lupa, sino con un ocular. Y finalmente los teodolitos de lectura digital, que son los que usamos actualmente. Ahí vemos la lectura de nonio con un teodolito Soficia, como el que ustedes tienen en la universidad. La óptica que tiene el equipo, bueno, en este caso no es un... ¿Me escuchan bien? Porque me sale un mensaje acá en mi computadora de que mi sistema no está muy bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, hace rato sí se escuchaba entrecortado, ahora se escucha bien. Gracias, Saraí. Qué macana, sí, pucha, mi audio está un poquito mal. Ni modo, paciencia. Les decía que esta lectura de lectura óptica es una lectura espectacular, es la que ha introducido la marca de los teolitos Wild, y vemos un poco de la lectura óptica, así más o menos se ve. Y finalmente, la lectura electrónica o digital, que es esta que tenemos acá. Ahí se ve que este ángulo horizontal lo han puesto en 0, por ejemplo, y aquí tenemos el vertical que está en 90 grados 34 minutos. Bueno, esto es importante analizar porque la mayoría de los teodolitos tienen lectura de ángulo vertical cenital. Eso voy a explicar de un rato con la pizarrita, ¿ya? Aquí no se logra ver muy bien, pero si se acercan, dice ángulo vertical 195 grados, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué razón está así? Porque lamentablemente estos teodolitos leen de esa manera, leen cenital. Nosotros vamos a necesitar convertir estos ángulos a ángulos de elevación, ¿ya? Voy a explicarles bien cómo se hace eso. Esto me recuerda porque, esto les pongo acá porque me recuerda a un examen que puse un ángulo vertical de 235 grados. Entonces el estudiante me dijo, ingeniero, ese ángulo no existe. No puede haber ese ángulo vertical de 235, se ha equivocado usted. Yo le digo, no me he equivocado, ese ángulo sí existe, nos dan clases. El muchacho quedó preocupado, ¿no? Porque no sabía qué pasaba. Ahorita vamos a explicar eso, ¿ya? Entonces, levantamiento topográfico, dice, ¿qué es? Es una medida de ángulos y media distancia. Ya hemos hecho levantamientos topográficos. Hemos hecho de poligonal abierta y hemos hecho de poligonal cerrada. En ambos hemos medido ángulos y hemos medido distancias. Solamente que hemos medido con la brújula. Y en realidad había que medir, bueno, se puede medir también. Un poquito voy a silenciar a Thais, que está con su micrófono.
Bueno, entonces hemos utilizado para medir ángulos la brújula, pero lógicamente que si usamos teodolito, el trabajo sale 1000 veces mejor. ¿Ya? Recordar el sistema que usamos, ya sea sexagesimal o centesimal. Nosotros trabajamos netamente con sexagesimal. Muy bien, aquí vemos lectura de ángulos. Aquí son los ángulos de elevación, que son los que más se utilizan en topografía, y el ángulo azimutal, horizontal. Ahora, lógicamente que también el ángulo cenital, eso voy a explicar a continuación para que no se confundan cuando hagamos las prácticas y los exámenes. Esto lo voy a pasar porque voy a hacer ejemplos de de estos dos métodos. Voy a hacer de método de repetición y voy a hacer método de reiteración, ¿ya? Con sus auxiliares ustedes van a practicar la regla de Bessel, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna consulta mientras prendo la pizarrita virtual? Inge, una pregunta. ¿Las diapositivas las va a subir a Classroom? Sí, 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 las voy a subir. Que su auxiliar me haga recuerdo, por favor, y con todo gusto las voy a subir. Está bien, Inge, gracias. Lectura de ángulos horizontales con teodolito. A ver, vamos a explicar acá la lectura mediante el método de repetición. Y aquí vamos a poner el método de reiteración. Para ambos casos vamos a lanzar. A ver, espérenme un cachito. Espérenme un cachito. Estoy confundiendo con lectura de ángulos verticales. Los horizontales no se explica así. Muy bien. Vamos a estar en una poligonal cerrada. En nuestro ejemplo, aquí tengo el punto A de la poligonal. Estoy viendo adelante a B y estoy viendo atrás al punto F de la poligonal. ¿Ya? Y lo mismo, estoy viendo a A, estoy parado en A, estacionado con mi equipo en A. Estoy viendo delante a B y atrás estoy viendo al punto F. Ahora sí. Entonces, les decía, aquí debo balancear el movimiento del teodolito, su movimiento general. Con el general recorremos todo el instrumento, miramos al punto B. ¿Está bien? Qué bacana que no puedo prender mi cámara. Solamente me gusta hacer aquí mucha fonomímica y mostrarles algunas cosas con las manos, pero bueno, no. Entonces ustedes tienen que usar la imaginación. Giro el instrumento y estoy mirando hacia el punto B. ¿Ok? Una vez que miro al punto B, suelto el movimiento particular y con el limbo busco 0 grados, 0 minutos, 0, 0. Una vez que está en 0 grados, 0 minutos en ese punto, suelto el general, esos son los tornillos de movimiento, y hago una primera lectura. Esto ha quedado en 40 grados, es lo que leo en el equipo. 10 minutos. Después de hacer esta lecturita, aseguro el movimiento particular, vuelvo atrás
con el movimiento fijo. Es decir, lo he asegurado el limbo en 40 grados 10 minutos. No se mueve ese limbo de eso, está asegurado. Entonces, vuelvo a ver al punto B y vuelvo a soltar. Ahora que suelto, vuelve a leer, vuelve a girar. Y aquí leemos ya 80 grados, 22, perdón, 21, 21 minutos. ¿Ok? Listo. Vuelvo a repetir la operación, por eso se llama de repetición. Aseguro el movimiento del limbo, vuelvo atrás, suelto el movimiento del limbo y hago una tercera lectura. Me va a dar 120 grados 32 minutos. Entonces, en este método dice que el ángulo alfa es igual a la última lectura dividida entre el número de lecturas. ¿Cuánto sale esto? Saquen, por favor. ¿Lograron escucharme? Gracias, Johan. Muy bien. Ese es el valor del ángulo que debemos comparar con la primera lectura. Entonces, si son parecidos los valores, quiere decir que está bien. ¿Cuántas lecturas hay que hacer? En topografía, nunca menos de 3, ¿verdad? Y usualmente no pasamos de 10. Entonces, 3 es un valor razonable. Hasta 5 tal vez podría intentar, pero creo que con 3 ya es suficiente. El de reiteración es exactamente igual, ¿verdad? Se hace una reiteración. ¿Cuál es la diferencia entre repetición y reiteración? Es la base. A ver, yo apunto al 0, apunto a B y pongo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Esa es mi primera base. Entonces yo digo, acá ¿cuánto leo? 40 grados, 10 minutos. Muy bien. Luego busco en mi teodolito otra base. Hay dos tipos de teodolitos reiteradores. Por eso quisiera que alguien pueda investigar y nos cuente cómo trabajan los que vienen realmente diseñados para hacer reiteración, porque esto que estoy enseñando yo hacemos con un teodolito repetidor, ¿verdad? Entonces sería bueno que tal vez alguien nos muestre cómo es un reiterador, investigue un reiterador. Lo que se hace con teoría es buscar acá una base, 100 grados, 0 minutos, 0 segundos. Es mi segunda base. Entonces hago la lectura de ángulo y aquí me sale 140 grados, 11 minutos. Luego busco una tercera base, 200 grados, digamos. 0 minutos, 0 segundos. Entonces, tenemos un valor de 240 grados, 11 minutos. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? Hay que restar el ángulo leído menos la base. Entonces, y sacar el promedio de esos tres ángulos, ¿verdad? Entonces, el ángulo alfa sub n va a ser igual al ángulo final menos el ángulo inicial. Por ejemplo, ¿cuánto sería acá? 40 grados 10 menos 0, sería la primera. Mi valor es 40 grados 10. El siguiente sería 140 grados 11 menos 100, me quedaría 40 grados 11. Y la tercera sería 240 grados 11 menos 200, me quedaría 40 grados 11, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación se iría este 1, se iría este 2 de acá,
y hago la sumatoria de estos de acá y me da 120 grados con 32 minutos. Por lo tanto, saco el promedio de esto y me sale que alfa es igual a 40 grados, 10 minutos, 40 segundos. ¿Ya? Entonces, esa es la figura. Como les digo, el método más utilizado es el método de repetición, pero si alguien quisiera investigar, pues nos ayudaría mucho a ver cómo trabajaban los anteriores teodolitos que estaban definidos como reiteradores. Y hay libros que nos dicen que este método de reiteración era el mejor. Entonces quisiera por eso escuchar una investigación al respecto. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta de los métodos? Bueno, parece que ha quedado claro. Entonces iremos a lectura de ángulos verticales. Bueno, para eso tenemos dos tipos de lecturas. La primera, que es la lectura cenital, y la otra, que es la lectura de elevación. ¿Ya? Vamos a poner acá. Ahora sí vale la cruz, que hace rato estaba dibujando. No tiene sentido en la parte horizontal, pero sí en la parte vertical. Bueno, con la cenital, vamos a dibujar más bien cuatro, las cuatro opciones. Aquí no hay cuadrantes, porque esto no es no son cuadrantes horizontales. Antes había norte, este, ¿no? Ahora no. No se define como cuadrante. Estamos parados y aquí arriba es el cenit. Cenit son las estrellas. Estamos parados, ¿ya? Bueno, cuando hacemos una lectura, voy a explicar primero de elevación, que es más fácil de entender. Con color rojo vamos a explicar. Cuando hacemos ángulos de elevación, que son los que más utilizamos para calcular, 0 grados está acá. Entonces, aquí, digamos, este valor va a ser de más 20 grados. Este valor de aquí va a ser de menos 20 grados. Este valor acá se repite, más 20 grados. Y este de acá, menos 20 grados. ¿Cuál es la característica de estos ángulos? Que tienen signo? Esto tenemos que memorizar en nuestro disco duro. Los ángulos de elevación traen signo. ¿Está bien? Traen signo. En cambio, los cenitales no traen signo, porque van de 0 a 360 grados. Dan la vuelta completa mirando al cenit, luego miran abajo al nadir y dan la vuelta completa. Imagínense estar paraditos, están mirando a su computadora. ¿Dónde es el 0? En su cabecita, hacia arriba, hacia el techo. Al frente va a medir 90 grados. Abajo va a medir 180 grados, pero puedo dar la vuelta, mirar atrás a mi espalda y va a medir 270 grados y cierra hacia arriba. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo serían esos ángulos entonces acá? Los cenitales. Este sería los mismos, ¿no? 70 grados. Este sería 110 grados. Este sería 150 grados. Y este sería
290 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es convertir de este a este. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿cómo se convertiría? Bueno, yo estoy parado acá con mi equipo topográfico. Estoy instalado acá. Ahí estoy instalado con mi equipo topográfico. ¿Ya? El terreno es un terreno irregular, es una cosa así. Y yo os quiero saber la altura de este punto. Quiero saber la altura de este punto. Ahorita todavía no estamos viendo altimetría, ¿no? Pero es importante saber ya, porque vamos a entrar la subsiguiente semana a altimetría. Entonces, vamos acá la línea horizontal. Y del horizontal estoy mirando a esta mira de acá y acá a esta mira ahí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valen los ángulos? ¿Verdad? Depende si... Pues en realidad el manejo del tornillo es muy importante, pero es bueno hacer notas, ¿ya? Los equipos usualmente, vamos a poner aquí el eje vertical también. El eje vertical. Los equipos me van a medir, voy a convertir. Aquí me sale 0 grados. Aquí estoy midiendo 70 grados. ¿Verdad? Ese ángulo no me sirve de 70 grados. Necesito el ángulo de elevación. Voy a cambiar de color. Vamos a hacer con azul. Necesito 0 grados en el horizonte. Este de aquí me sirve para mis fórmulas. Las fórmulas que les voy a enseñar de aquí a 2 semanas. Necesito convertir. ¿Cómo se convierte? 90 grados menos 70 igual 20 grados. Entonces aquí tengo más 20 grados. Ese es el ángulo con el que yo voy a trabajar. ¿Por qué es positivo? Porque estoy viendo hacia arriba. No está yendo hacia abajo. Cuando va hacia abajo es negativo. ¿Ya? Bueno. Luego da la vuelta completa. Un rojito igual. Da la vuelta completa hasta aquí. ¿Cuánto vale? 300 grados vale ese ángulo. ¿Verdad? Entonces debo restar. ¿Sí? 300 grados menos 270 grados igual 30 grados. Por lo tanto, este ángulo, que es el que necesito para trabajar con horizonte 0, es de más 30 grados. Bueno, esa es más o menos la figura de cómo se leerían los ángulos verticales. Con un ejemplo, no se asusten. En realidad, uno decide hacer una lectura con valores mayores a 180 grados. Yo puedo decidir no hacer, pero es bueno que sepan que sí hay la posibilidad de hacer. Entonces, repito, estoy haciendo gestos aquí para que me puedan ver. No tengo cámara, es una macana eso. Pero yo puedo apuntar al punto A y medir de 0 a 180, nada más. Giro mi instrumento al punto B de 0 a 180. No necesito dar la vuelta de 180 hacia atrás. ¿Está claro? Esa es una opción que tiene el topógrafo, pero no es obligatoria. Porque cuando yo hago mis poligonales, a ver, para que me terminen de entender, estoy parado aquí en A, estoy mirando a B. Agarro mi instrumento, lo pongo bien bonito, no tengo que girar. Leo, ¿cuánto está leyendo? Me lee 270 grados. Ah, no, macana. No quiero 270 grados. ¿Qué hago? Lo roto el equipo. Giro 180 grados. Y ahora me va a leer ¿cuánto? 70 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces depende de cada uno cómo trabaja. Esa es la parte difícil de la virtualidad y pues
la parte complicada, porque nosotros necesitaríamos que ustedes vayan a ver el equipo, lo instalen, sufran instalando, ¿verdad? Hagan sus lecturas, se equivoquen haciendo lecturas, renieguen, rehagan su trabajo. Eso nos faltaría para completar la materia. Pero, de todas maneras, vamos a ver algunos videos, ¿sí? Para ir complementando el conocimiento, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esto, tal vez? Bueno, veamos el video entonces. Voy a dejar de compartir esto un ratito. Y después del video, si quieren, pueden hacerme más preguntas, ¿ya? A ver, voy a compartirles el videíto. Siempre agradeciendo su participación. Tenemos hoy día en sala, pues, 82 estudiantes. Felicidades, gracias. Este grupo es el más grande. ¿Me pueden decir por qué este grupo tiene más gente? ¿Por el horario o por el auxiliar? ¿Qué es lo que los invita más a este grupo? Con honestidad, aquí no hay necesidad de, porque tengo grupos con 20 personas, entonces la pregunta es, ¿por qué tengo grupos con 20? ¿Por el horario o por el auxiliar? Por favor, es muy importante, es retroinformación para el docente. Sin miedo, mientras busco el video, por favor. Personalmente por el horario. El horario dice Boris, ¿ya? Miusha dice el auxiliar, ¿está bien? El horario, ya, gracias. Por el horario. Entonces yo creo que un poquito de ambas cosas, ¿no? El horario, no, creo que el horario está ganando. Un poco de ambos, Josué, gracias. Gracias, sí, sí, la información es muy importante. Ambos, sí, yo creo que hay una conjunción de ambas cosas. El triunfo no se da solo por un factor, tienen que haber siempre por lo menos dos factores para el triunfo. A ver, veremos el pinche video, ¿dónde anda? ¿Dónde anda el video? Ah, ya sé. La señal está un poquito baja. No carga el video. Ahora sí cargó. Ahora sí cargó. Si corta, me avisan, por favor. Mi señal está un poquito baja. No sé por qué. Es un ingeniero mexicano, es ingeniero en topografía y geodesia, que tiene muy bonitos videos y los hemos visto durante toda la pandemia. Vamos a seguir viendo de este ingeniero, que son muy interesantes sus videos. Buenos días, mi nombre es Máximo Ávila, soy ingeniero topógrafo geodesta. El motivo de realizar estos videos es para compartir con ustedes los métodos y técnicas de la topografía, y considerando que lo tradicional es lo que tiene de base para equipo nuevo tecnológico. La idea de esto es hacer videos con los primeros temas que son de planimetría y luego iremos avanzando conforme se va asimilando la información. Lo primero que vamos a hacer es levantar un terreno con los métodos de brújula, de cinta y de teodolito, para luego calcular sus coordenadas en gabinete y poder dibujar el plano. Lo primero es reconocer el terreno. Esto siempre se debe de hacer en compañía de alguna autoridad o del propietario o del solicitante, quien pida los trabajos de topografía. Lo importante es dejar marcas. Ya como sabrán ustedes, muchos dejan mojoneras, estacas de madera. En este caso ya se dejaron varillas. Lo que procede es marcarlas con pintura, porque esos van a ser nuestros vértices ya definidos, en donde vamos a poner ya sea la cinta en cero, la medición en cinta, la baliza, la plomada o hasta el mismo equipo, dependiendo del método que se vaya a ocupar. Esta varilla cierra el polígono, es un polígono regular de 4 lados. A simple vista se ve que no está descuadreado, pero ya cuando se levante con el aparato se va a observar bien eso. Si ocupamos el método de ángulos internos o externos, el aparato se tiene que poner sobre estos vértices. Va a haber casos en los que estos vértices sean un muro, sean una barda
sean un árbol o un alambrado. En ese caso no podemos poner el aparato, lo que vamos a hacer es ponernos dentro o fuera del polígono y aplicar el método de radiación por conservación de azimut. Bien, pues vamos a escoger este punto. Esta es una varilla en donde vamos a situar el aparato para hacer el método de radiación por conservación de azimut con teodolito. Pues este método exige medir las distancias no del perímetro del terreno, sino de donde se pone el aparato hacia los vértices que ya marcamos previamente. Acá podemos observar una varilla que está ligeramente inclinada. Esto es muy común que pase. Cuando centremos el aparato, nosotros debemos centrarlo en la parte más baja de la varilla, no en la parte más alta. Entonces vamos a proceder a hacer el centrado y la nivelación de teodolito. Con las patas cerradas del tripié vamos a ponerlo a una altura promedio de la barbilla del operador. Este es un tripié de aluminio y es específico para el modelo de teodolito que vamos a traer. Como nosotros pusimos a la altura de la barbilla el tripié, a la hora de abrir las patas ligeramente nos va a quedar por el pecho. Esto nos da una holgura para que el tamaño del aparato, que son de 25 a 30 centímetros, nos quede exactamente a la altura del ojo. No podemos dejarlo más abajo porque nos va a dar dolor en el cuello, en la espalda al estar así. No podemos dejarlo más arriba de nuestra altura porque también nos va a dar dolor estar estirándonos. La idea de esto es que el aparato quede con el objetivo exactamente a la altura del ojo. Entonces abrimos las patas del tripié, por acá nos asomamos para un previo centrado. Incluso muchos de la vieja escuela aplicaban el método de la piedrita, dejando caer una piedrita y más o menos tenía que caer a lo más pegado a la varilla. Como vamos a usar un teodolito digital de plomada óptica, tenemos que enterrar una pata. Esto que estoy haciendo yo es para enterrarlo. Todo el tripié contiene en la parte de abajo esto que se llama regatón. En terracerías este regatón debe ser casi al nivel de la terracería para que vibraciones de máquinas o de compactaciones no lo muevan. Aquí, como todavía no tenemos maquinaria pesada, puede quedarse a esta altura enterrado el regatón. Solo uno, ya que con las otras dos patas vamos a centrar y nivelar el equipo. Es importante que el equipo esté siempre junto a nosotros, a nuestra vista, se saque con ambas manos por la seguridad del mismo equipo y se vuelva a cerrar la caja. Las cajas de todos los equipos topográficos son térmicas, entonces no podemos permitir que le dé el sol o le entre un bicho porque pierde la hermeticidad. Estas cajas están hechas para que incluso floten. Vamos a montarlo. La forma del tripié siempre debe coincidir con la forma del aparato. Este es un método. Otro método puede ser que la forma del tripié coincida con los tornillos, que son 3 tornillos de nivelación. Es otro método. El método que ustedes escojan es correcto. Como pueden observar, este es un teodolito digital TT20B de la marca Topcon. Es muy cómodo de utilizar. Es de 3 tornillos. Y a continuación yo me voy a poner la plomada óptica hacia mí y esta plomada va a ser contraria a la pata que enterré. Lo aseguro y en un movimiento simultáneo tengo que centrar y nivelar. ¿Qué ocupa este movimiento simultáneo? El asomarme por la plomada, auxiliarme con la punta del pie para ubicar bien el punto y hacer este movimiento. Este movimiento me va a permitir a mí centrarlo y a la misma vez nivelarlo. Centrarlo en el punto topográfico a la vez que se nivela y queda lo más horizontal que se pueda en la base del tripié. Entonces esto es simultáneo. Yo me estoy asomando, donde siento que ya está centrado y nivelado, cierro las patas y las bajo. A continuación, entierro las otras dos patas. Este movimiento que hice ya dejó el tripié inclinado, pero gracias a la plomada óptica no se va a descentrar el aparato. Los aparatos que utilizan plomada de hilo o de cinta o plomada mecánica sí tienden a descentrarse, estos no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, nivelar la burbuja circular. Una vez que ya está nivelado, verificamos la plomada óptica que no se haya salido del centro. Está bien en el centro porque es un aparato de plomada óptica. Si se hubiera salido del centro de la plomada, lo que procede es correr los discos. Entonces se afloja y se hace este movimiento. Este movimiento que yo estoy haciendo permite en un rango de hasta 1 centímetro marcar bien el centro de la plomada. Si se hubiera desfasado, lo movemos y lo volvemos a centrar. Una vez que ya está centrado, lo apretamos, verificamos la burbuja. El movimiento fino que vamos a hacer con los tornillos tangenciales, que son estos, los tornillos de la base, tienen un movimiento tangencial porque es un movimiento muy fino. Requieren solamente media vuelta o 3/4 de vuelta para centrar ya finamente la burbuja circular. Aquí yo ya le di media vuelta a un tornillo y ya está. Estrictamente, si el levantamiento no requiere gran precisión, con este nivel circular ya podemos trabajar. Aflojamos el aparato, le damos una vuelta de 180 y la burbuja del circular se debe mantener ahí. Si no se mantiene, significa que el aparato está desnivelado, desajustado. Se tiene que ajustar con punzones, pero se tiene que tener una plomada de techo a piso para poderlo realizar.
Este aparato está ajustado y ya podemos trabajar con él. Cuando ya la burbuja circular está centrada, vamos a poner la burbuja tubular, la que conocen ustedes como nivel maestro albañil, vamos a ponerla paralela a la directriz de 2 tornillos. Este eje es una directriz, este eje es otra directriz, este eje es otra directriz. Todos los tripiés y la mayoría de aparatos tienen 3 directrices, es decir, la cara de los tornillos. Entonces, paralelo a los tornillos y haciendo un movimiento de los 2 tornillos a la vez, vamos a centrar la burbuja, que es tubular. Solo requiere media vuelta o si acaso 3/4 de vuelta. Ya que está esta cara, lo giramos a la otra cara, lo verificamos. Igual los movimientos son simultáneos de a 2 tornillos. Ya que está esta cara, vamos por la tercera y última cara y lo verificamos. Algo importante es que tenemos que ver de frente el nivel tubular, porque si no se produce el fenómeno de paralelismo. Entonces, si yo pongo en esta cara el aparato y con el nivel centrado y yo lo veo de lado, esta visión me va a decir que está chueco cuando no lo está. Hay que verlo bien de frente. Una vez que ya está centrado y nivelado el aparato, ya procedemos a la orientación. Bien, para la orientación lo primero que hay que hacer es un croquis a mano alzada, respetando todos los detalles o lo más que se pueda del terreno que se va a levantar. Entonces le ponemos fecha, le ponemos hora, le ponemos operador y dibujamos el croquis con respecto al norte. Esta línea, este paño de la libreta es mi norte. Entonces yo voy a ponerlo más o menos a como yo estoy viendo que está ubicado el polígono. Yo lo estoy viendo así. Entonces este va a ser el polígono. Así como estamos, yo más o menos estoy por acá. Este es mi estación 1. Entonces, como esta es mi estación 1, yo voy a radiar hacia los puntos que son los vértices del polígono para obtener ángulo y distancia. Eso lo vamos a explicar en gabinete. Entonces, lo que yo voy a obtener ahorita va a ser un azimut 0, mejor conocido como azimut de origen. Prendo mi aparato para que indexe. Ya tiene las pilas. Algo importante es que todos los aparatos deben nivelarse con las pilas, porque el mismo peso de las pilas hace que se desnivele. Entonces, con pilas, la indexación en los aparatos que son clásicos, viejitos, es que se tiene que dar una vuelta de 360 grados en horizontal y una en vertical. Esto permite que el sistema se vaya actualizando y tenga una buena medición. Ya está prendido, ya está indexado. Si no es necesario indexarlo, no lo pueden hacer. Y vamos a encontrar el norte con una brújula magnética. Yo estoy usando una brújula tipo Brunton. Estas brújulas son también conocidas como de topógrafo. Es una brújula azimutal porque tiene la graduación del 0 hacia el 360 y no hacia la derecha sino a la izquierda. ¿Por qué la graduación está hacia la izquierda? Porque permite mantener la aguja en la medición de la lectura del azimut. Es decir, los azimuts son ángulos del norte hacia la derecha. Para una brújula azimutal, la graduación debe estar del norte hacia la izquierda. De modo que cuando yo mueva la brújula, la línea de norte-sur me va a indicar la lectura. Entonces, ahorita voy a poner en ceros el aparato, haciéndolo que coincida con la línea norte-sur de la brújula. Es este proceso. Ahí está, aprieto el aparato y le ponemos 0 set. Ya está en ceros hacia el norte. Cualquier ángulo que yo mida hacia la derecha va a conservar el azimut de esto. Un ejemplo que podemos ver es que si está hacia allá el norte y yo quiero medir un ángulo hacia la derecha, giro la brújula, ahorita lo vamos a hacer, y puedo tomar yo la lectura. Acá me está diciendo 60 grados de azimut, aunque en la brújula se le hace a la izquierda, el azimut es hacia la derecha. Pero esto es porque es una brújula azimutal. Ahora lo que procede es liberarlo y medir hacia la derecha todos y cada uno de los ángulos que sean a los vértices. Nuestro auxiliar nos va a dar línea o alineamiento en el primer vértice. Simultáneo a eso yo libero el aparato y lo empiezo a girar siempre a la derecha. Este aparato está ajustado a que siempre mida HR, es decir, horizontal right, ángulos a la derecha horizontales. Aquí estos números que aparecen ya están midiendo el azimut. Todos los aparatos tienen una puntería como si fuera de rifle, de arma. Esta puntería nos ayuda a primero localizar el punto. Una vez que localizamos el punto con la puntería, ya lo afinamos con el telescopio. Puntería primero y luego telescopio. Una vez que lo tenemos bien en el centro de nuestra marca de retícula, ajustamos el aparato, lo fijamos y movemos los tornillos tangenciales. Entonces el proceso es, con la puntería lo buscamos, una vez que lo encontramos, nos asomamos a través de la retícula, enfocamos y una vez que está enfocado, afinamos con los tornillos tangenciales o de movimiento fino. Yo ya lo tengo en el centro de mi marca fiducial. Cuando yo lo tengo en el centro, copio nuestro croquis y el dato. Tenemos 17 grados, 17 minutos, 00 segundos de azimut. Ahora vamos
a girar el aparato a tomar el vértice 2. Como se está moviendo el auxiliar hacia el vértice 2, ahorita nosotros vamos a girar el aparato hacia la derecha. Muy importante, como sugerencia, saber que no podemos ponernos, a menos que sea muy necesario, sobre una de las patas del tripié, siempre en los espacios que quedan entre dos patas del tripié. No puedo hacer esto porque mi mismo movimiento involuntario va a provocar que lo desnivele o lo descentre. Giramos el aparato, buscamos con la puntería. Una vez que lo encontramos con la puntería, nos asomamos en el telescopio, enfocamos, estoy afinando. Estos movimientos que hago son de ajuste y afinación del aparato para que pueda yo encontrarlo. Este movimiento es el tornillo tangencial y este es el de enfoque. Entonces, una vez que lo tenemos, le decimos que ya quedó y tomamos la lectura. Aquí, esta nueva lectura de azimut es de la estación al vértice 2. Tenemos 78 grados, 48 minutos, 00 segundos. Si se pueden fijar en la pantalla, es el dato que yo estoy copiando. Ahora Muy bien, básicamente eso es lo que queríamos mostrar, cómo se instaló el instrumento y cómo está él leyendo de una sola estación. Esto vamos a enseñar en la siguiente clase, que son los métodos de levantamiento. El método que está enseñando acá el profesor es el método más utilizado en topografía, cuando tenemos una zona descampada, ¿verdad? Y podemos ver a todos los lados. Entonces, eso vamos a ver la siguiente semana. Básicamente lo que quería mostrar es que, bueno, en este caso ha leído ángulos horizontales azimutales. Todavía no voy a mostrar los ángulos verticales porque todavía no estamos haciendo trabajos con ángulos verticales. Todo lo que estamos mostrando ahorita son ángulos horizontales. Los horizontales, pues pueden ser también azimutales, o sea, trabajar como una brújula, que es lo que ha hecho acá el profesor. Ha puesto directamente hacia el punto cero, ha puesto hacia el norte, más bien ha puesto el cero, y a partir de ahí todos los ángulos que está midiendo son azimutales. Yo usualmente no hago ese trabajo, no trabajo con puro azimutes. Lo que hago es tomar un solo azimut de partida, eso lo vamos a ver este próximo jueves, así voy a trabajar con un solo azimut de partida. Del punto A al B puedo sacar un azimut de partida y el resto medir ángulos internos de la poligonal, eso es mucho más saludable. Por no se olviden que tenemos que corregir la declinación magnética, entonces es para ahí más fácil corregir declinación magnética de un solo punto y de ahí vivo tranquilo. Calculo el resto de los ángulos como tienen que ser y voy calculando los azimuts, que eso les digo voy a hacer la siguiente semana. No, y este jueves tengo que hacer eso. Este jueves, ¿ok? Muy bien, preguntas y dudas de lo que acabamos de ver. Muy bien, parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a parar acá la clase y nos vemos directamente el día jueves. Vamos a hacer un ejercicio completo de poligonal cerrada con todas las correcciones que hemos ido viendo hasta el día de hoy y vamos a aumentar la corrección lineal que todavía no la habíamos realizado. Vamos a explicar cómo se hace la gráfica planimétrica completa, que es similar a la que habíamos hecho en la poligonal abierta con brújula y cinta, ¿verdad? Y con eso estaríamos ya prácticamente listos para dar nuestro primer examen. Con la clase del próximo lunes ya entramos a metodologías de levantamiento y eso les habilita para hacer su proyecto, el proyecto que hacen con sus auxiliares, ¿ya? Una pregunta adicional antes de que nos vayamos. Ana Inge, sí, yo tengo una pregunta respecto al examen. ¿Vamos a hacer, o sea, la poligonal y todo en una hoja bond blanca o podemos hacer en hoja milimetrada? Porque en los gabinetes están haciendo con hoja milimetrada, pero tenemos que acostumbrarnos, ¿no? En hoja bond porque es más difícil la precisión. Y eso, por eso pregunto si nos va a dejar el examen con hoja milimetrada. En realidad, Saraí, yo solamente dibujo en hoja milimetrada. Si me preguntas en mi vida profesional, solo he dibujado los perfiles. Todas las gráficas que hago, porque en realidad la planimetría nunca la he hecho en papel milimetrado, porque el papel milimetrado te confunde un poco en la planimetría, o sea, es un poco confuso. Yo no recomendaría jamás hacer planimetría en papel milimetrado. Los perfiles sí, porque ya tengo los ejes horizontales, verticales y las líneas. Entonces, cuando hagamos perfiles longitudinales, perfiles transversales, ahí sí nos ayuda un papel milimetrado, pero en realidad
en planimetría me confundiría mucho haciendo con papel milimetrado ahí. Entonces, eso tendrían que hablar con su auxiliar. No es correcto lo que él está explicando, si es que él dice que debe ser la planimetría en papel milimetrado. Eso no ayuda, más bien perjudica. No, era elección y si podemos hacer en Japón o papel milimetrado. Por eso preguntaba. El auxiliar no ha exigido, por si acaso. Todavía hay cierto grado de libertad en Bolivia. O sea, puedes usar la hoja que tú quieras. ¿Algo más? Muy bien. Si no hay más preguntas, pues un abrazo para todos. Que tengan una semana muy bonita. Estudien mucho, no se distraigan. Tienen un trabajo topográfico muy fuerte por delante, porque van a encarar ya el proyecto, el primer proyecto de la materia, que es de planimetría. Entonces, les pido no se rindan. Tienen mucho todavía por aprender y tienen mucho por avanzar. Un abrazo para todos. Nos vemos el día jueves para continuar nuestro avance. Chao, muchachos.